Buenas tardes, bienvenidos a todos. Soy la doctora Andrea Fiavane, presidenta de la Sociedad Médica y la coordinadora de estos tutoriales que venimos desarrollando desde el año 2020. Un miércoles al mes nos juntamos a conversar con destacados internistas y especialistas sobre casos clínicos. Nosotros no hablamos de temas en sí como un webinar, sino discutimos casos clínicos y ese es nuestro valor, aparte de nuestro excelente invitado. Somos la Sociedad Médica. ¿Quiénes somos? Somos una sociedad científica cuya función y misión más importante es la educación médica. Es la sociedad científica más antigua del país, tiene 153 años ya, y fue fundada por estudiantes para mejorar su calidad formativa. Y hoy día nuestra sociedad se fundamenta en 4 pilares. Nuestros cursos de educación médica continua son cursos muy antiguos, totalmente online, en que participa también gente de muy buen nivel. Tenemos un curso de medicina ambulatoria, 2 cursos modulares de distintas especialidades y subespecialidades, y nuestro curso de medicina hospitalaria. La revista Médica, que es nuestro órgano de difusión, que el año pasado cumplió 150 años, la revista de habla hispana, una de las más antiguas que existen, que está en un proceso de mejora y de modernización que esperamos que los asombre a todos. Y nuestro congreso anual, nuestra joya, nuestro congreso en que nos juntamos, discutimos temas, aprendemos. Ya están abiertas las inscripciones desde el 1 de agosto eh, a desarrollarse en Santiago del 27 al 29 de septiembre. Los invitamos porque de verdad los secretarios ejecutivos han hecho un trabajo impresionante y tenemos una cantidad de charlas y presentaciones de muy alto nivel. Así que participen, hay un curso precongreso también de muy buen nivel, así que búsquennos, vean los programas e inscríbanse. Y nuestro cuarto pilar son estos tutoriales. Los tutoriales, como les decía yo, son nuestra reunión mensual en la que discutimos casos, y yo creo que esa es nuestra gran fortaleza, porque a los internistas nos gusta ver casos, nos gusta discutir temas, sí, pero lo que más nos gusta es ver pacientes y discutir pacientes. Hoy día tenemos el honor y agrado de contar con la presencia del doctor Daniel Ehrlich. El doctor Ehrlich es internista y es reumatólogo, eh, trabaja actualmente en el Hospital Salvador y en la Universidad de Chile, en la Universidad de Finisterra. Y el doctor Ehrlich, tengo que decir, que de todos estos 3 años ha sido la persona más ordenada, porque cuando nos acercamos a ponernos de acuerdo para este tutorial, él ya había leído las instrucciones y tenía todo clarísimo, así que en realidad es destacable. Eh, y él hoy día nos trae algo súper interesante. Nosotros sabemos que la demografía en el Chile y en el mundo ha cambiado. Entonces él nos va a presentar 2 casos clínicos de adultos mayores, pero de difícil diagnóstico. Esa es la gracia de la conversación. En general, los adultos mayores muchas veces son un poco oscuros en la presentación de sus cuadros, y en la reumatología está la muy simple y la bien complicada. Entonces, para allá yo creo que nos va a llevar hoy día el doctor Eldi. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. La cámara es suya. Perfecto, muchas gracias, doctora Fiavane. Voy a poner compartir pantalla aquí. Ahí. Agradezco la invitación y al momento de plantear cuál iba a ser el tema en relación a casos clínicos, quise poner patología del adulto mayor, porque son patologías de difícil diagnóstico que pueden ser fácilmente confundidas con otras enfermedades y que significan un deterioro en la vida del paciente severo si es que no llegamos al diagnóstico en el momento oportuno. No sé si se está viendo ahí presentación. Me avisan. Secreto, pero no está ahí está en modo de presentación, sí. Ahí sí, ya, Ahí sí, perfecto. perfecto, sí. Gracias.
Entonces, vamos a ver dos casos clínicos, cada uno con 3 preguntas, y vamos a discutir un poco de cada una de esas enfermedades. El caso clínico 1 se trata de un adulto mayor con omalgia y coxalgia bilateral como concepto. Ahora, específicamente, es una mujer de 72 años, sin antecedentes mórbidos, que consulta por un cuadro de 2 meses de dolor de ambos hombros y cadera, como sale acá en el dibujo. Fue a médico general esta paciente quien diagnostica un síndrome del manguito rotador y bursitis trocanteria bilaterales. Le indicó AINES y calor local, pero la paciente no tuvo respuesta a tratamiento. ¿Qué pasa? La paciente, ante la falta de respuesta a tratamiento, acude a traumatología, en especial con los diagnósticos que le había dado medicina general. Traumatología le solicita ecografía de hombros y caderas para precisar aún mejor el diagnóstico. La ecografía de hombros mostró tendinopatía del supraespinoso y bursitis subatromio deltoidea bilaterales. Y la ecografía de cadera, bursitis trocanteria bilaterales también. Por lo tanto, concordante con la sospecha clínica, la objetivación ecográfica. Se le indicó infiltración con corticoides en ambos hombros y caderas también, más kinesiterapia. Hubo una respuesta favorable pero parcial a la infiltración, pero luego de la kinesiterapia el dolor persiste. Entonces, la paciente dice, todavía me duele, doctor, ¿qué hago? ¿Sabe qué? Mejor vaya al reumatólogo porque como ustedes saben, cuando las cosas se ponen difíciles y raras, la tendencia a derivar a reumatología es enorme, en especial cuando hay dolor en ese escenario. Quizás sea una fibromialgia, le dijeron a esta paciente. Ya le duele mucho, no hay respuesta a quine, no hay respuesta a infiltración como esperábamos, así que quizás sea una fibromialgia. Eso es lo que le dijeron. Por lo tanto, primera pregunta, ya en el reumatólogo, ¿cuál sería la conducta más adecuada para esta paciente? Uno, o A, reinterrogar a la paciente. Dos, solicitar una resonancia de hombros y caderas. Tres, aplicar criterios de clasificación para fibromialgia, para ver si se trata realmente de eso. Y cuatro, o D, solicitar ANA, ENA, factor reumatoideo y anticuerpos anti-CCP. Así que voten por la que más les parezca. Reinterrogamos, solicitamos resonancia de hombros y caderas, aplicamos criterios de clasificación de fibromialgia o solicitamos serología reumatológica, ANA, ENA, factor IS anti-CCP. Perfecto. Reinterrogar. Maravilloso. Maravilloso. Entonces, cerramos las preguntas. Entonces, la conducta de usted fue reinterrogar. Maravilloso porque justamente lo que hay que hacer, o sea, antes de empezar a pedir exámenes hay que ver si esta situación tiene algunos signos de alarma finalmente o algunas cosas que nos llamen la atención porque el enfoque tiene que ser distinto. Generalmente a los reumatólogos nos llegan los pacientes después de haber consultado a muchos otros médicos. Y segunda pregunta entonces, ¿por qué no optaron por el tema de la fibromialgia? ¿Por qué no es fibromialgia? Ya, porque ustedes dijeron no van a aplicar los criterios de clasificación de fibromialgia. ¿Por qué no es fibromialgia? Por el tiempo de evolución del caso. ¿Por qué no es fibromialgia? Porque es un dolor localizado y no generalizado. No es fibromialgia porque la edad de inicio de esta paciente es rara, atípica, o todas las anteriores. Voten para ver al respecto. ¿Por qué no es fibromialgia? Porque ustedes mismos dijeron que van a reinterrogar y no van a aplicar criterios de clasificación de fibromialgia. Ahora, ¿por qué? Perfecto. Todas las anteriores. Muy bien. Entonces,
Efectivamente, todas las anteriores. Si recordamos los criterios de clasificación de fibromialgia del 2016, porque han ido cambiando, el número uno, como ven acá, dice un índice de dolor generalizado, un montón de score bien poco amigables, digámoslo así, o dolor generalizado en 4 o 5 regiones. El número 3 de los criterios de fibromialgia dice síntomas han estado generalmente presentes por al menos 3 meses. Y eso es algo que no ha cambiado ninguno de los criterios. Desde el criterio de los años 90, pasando por el 2010 hasta el 2016, eso se ha mantenido siempre. O sea, para plantear una fibromialgia, él o la paciente tiene que dar por lo menos 3 meses de clínica. Esta paciente tenía 2, o sea, ya por ese detalle ya es difícil plantear una fibromialgia. Entonces, reinterrogamos, que fue lo que ustedes plantearon. El cuadro fue de inicio brusco. Ya es raro. ¿Ya? Ustedes saben que tener un manguito rotador, un síndrome de manguito rotador en ambos hombros, tener una bursitis trocanteria en ambas caderas, no puede ser tan brusco. Es una cuestión que se va gestando en el tiempo. Y tampoco hay desencadenante. Para que alguien tenga afección de ambos hombros y de ambas caderas sin ningún desencadenante evidente, ya es raro. Esto es clave y esto quiero que se graben, es lo que uno pregunta finalmente cuando reinterroga en estos casos. Esta situación limitó severamente la vida de la paciente, perdiendo su autonomía. ¿Ya? Es una cosa que erróneamente muchos médicos pueden tender a minimizar y decir, pero si es viejito, tiene 72 años, es que no, cómo era antes el paciente. En este caso, la paciente empezó a requerir que la ayudaran a vestirse, cosa que antes nunca había ocurrido. Y más aún, al interrogatorio dirigido, ha presentado sensación febril no cuantificada y compromiso del estado general, no acorde a una tendinopatía del manguito rotador ni a una bursitis trocanteriana. Y ahí es cuando uno pide exámenes generales ante esta situación y destaca dentro de los exámenes generales un hemograma con hemoglobina de 10, normocítica, normocrómica, la anemia, y una DHS de 98. Y ahí se pone interesante porque uno dice, ojo, no era simplemente lo que parecía ser. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Según lo que reinterrogamos, según los exámenes básicos que tenemos frente a nosotros, ¿cuál es el diagnóstico entonces? ¿Es una artritis reumatoidea? ¿Es una polimiositis? ¿Es una necrosis ósea vascular? ¿O es una polimialgia reumática? Pueden votar. Perfecto. Polimialgia reumática. Bien. Vamos entonces. Polimialgia reumática, efectivamente. Entonces, ante el diagnóstico de polimialgia reumática, le inicié prednisona 15 miligramos al día, siempre recordar con calcio y vitamina D asociados, y control al mes de 15 miligramos de prednisona al día, la paciente feliz, y lo pongo así, porque esto no es lo que uno pone obviamente en la ficha, pero en este caso tengo que decirlo, o sea, paciente realmente feliz, le cambió la vida, asintomática, vuelve a ser la persona que era antes. Los exámenes generales, recordemos los iniciales, ¿ya? Y miren lo que pasó después de un mes. La hemoglobina sube de 11 a 12 y la VHS cae de 98 a 22. Estas anemias en un contexto inflamatorio sistémico pueden ser muy respondedoras simplemente al tratamiento del fenómeno sistémico inflamatorio. Y podemos tener que sube un punto en un mes la hemoglobina solo con el tratamiento de la enfermedad. Nada de hierro, nada de otras cosas. ¿Ya? Como he visto muchas veces recibir pacientes con hierro en este escenario. Entonces, brevemente, la polimialgia reumática es una enfermedad inflamatoria de etiología desconocida que afecta principalmente a mayores de 50, pero a pesar que sea la descripción mayores de 50, no solemos verla en pacientes 51 o 52 años, la vemos francamente en adultos mayores, la enorme mayoría de las veces. El corte se hace en 50, pero la mayoría de las veces son pacientes mayores de 65 años y que ocasiona dolor e impotencia funcional en cintura escapular y cintura pélvica. La edad media de presentaciones de 70 años, a eso me refería, con que una cosa es que sean mayores de 50, pero realmente la edad media es de 70 años y su prevalencia es de 2 a 3 veces mayor en mujeres que en varones.
Puede asociarse la polimialgia reumática a arteritis de células gigantes, la antiguamente llamada arteritis de la temporal. De hecho, los pacientes con polimialgia reumática, el 15% puede tener también una arteritis de células gigantes, pero al revés, los pacientes que tienen arteritis de células gigantes, el 40% puede tener polimialgia reumática. La clínica es como se las había descrito en el cuadro clínico, es dolor, rigidez matinal e impotencia funcional de cintura pélvica, cintura escapular y cuello de carácter simétrico. Por eso vemos que la ecografía mostraba prácticamente lo mismo en ambos hombros y lo mismo en ambas caderas. Es un compromiso simétrico. Afecta severamente la vida del paciente, insisto, en lo que más necesito que recuerden, y esa afección severa, porque pacientes con manguito rotador y bursitis trochanterias vemos todos los días, pero ninguno tiene afección severa de su autovalencia, de su autonomía. Y puede tener manifestaciones sistémicas, incluso síntomas B, con fiebre, baja de peso, sudoración nocturna, hasta en un 40%. Entonces eso tenemos que preguntarlo. Ojo con esos manguitos rotadores o bursitis que no responden al tratamiento habitual y que afectan severamente la vida del paciente. Dentro de los exámenes, el más importante es justamente el más básico, que es simplemente hemograma con VHS. Ahora, ese es clave para el seguimiento, porque la VHS va a responder al tratamiento con corticoides y por lo tanto, si el paciente se empieza a activar de nuevo de la polimialgia reumática, la VHS suele elevarse previo a la clínica. Por lo tanto, si ustedes van a empezar el tratamiento de la polimialgia reumática, siempre con VHS en mano, por favor, porque si no va a ser caótico después. Obviamente vamos a pedir exámenes generales. Y ojo, en reumatología en estos casos también pedimos exámenes para diagnóstico diferencial, especialmente con artritis reumatoidea, factor reumatoideo y anticuerpos anti-CCP. Las artritis reumatoideas del adulto mayor pueden ser con una clínica bien polimiálgica, ¿ya? Y los pacientes con polimialgia reumática también pueden tener dolor más periférico, entonces a veces puede ser bien confundente, así que hacemos el diagnóstico diferencial y muchas veces pedimos factor reumatoideo y anticuerpo anti-CCP para asegurarnos que eso no es una artritis reumatoidea de inicio en el adulto mayor. En cuanto a las imágenes, la radiografía es poco útil, pero la ecografía sí puede mostrar hallazgos, sí va a mostrar hallazgos, de hecho, bursitis subacromial bilateral, por ejemplo, o tendinopatías varias, y la ecografía de cadera, la bursitis trochanteria, como decíamos. Estas alteraciones obviamente no son patognomónicas, pero sí que son útiles para el diagnóstico, y tanto así que están incluidos en los criterios de clasificación estos hallazgos que son común de encontrar en un montón de personas. Por lo tanto, el simple hecho de encontrar esto no me dice esto es una polimialgia reumática, tiene que ser con la clínica que comentamos. Y en casos de gran duda diagnóstica, usamos el PET-CT, que es como el último recurso en este caso. Me ha tocado hacerlo en algunos pacientes. El PET-CT, ¿qué muestra? Como ven acá, ya puede mostrar hipermetabolismo, o sea, una captación aumentada de esta glucosa en la zona de los hombros y en la zona de las caderas. Pero una cosa que es muy importante porque realmente nos marca la diferencia y es bien útil para la sospecha diagnóstica es justamente esto que ven acá, ¿ya? Alteraciones en las zonas lumbares interespinosas. Eso se ve mucho en la polimialgia reumática, ¿ya? Pero en el fondo para llegar a PET-CT generalmente uno como reumatólogo llega a eso, ¿ya? El médico general o el internista tiene que sospecharla de otra manera. Esto es para casos extremadamente difíciles. Acá están los criterios de clasificación de polimialgia reumática. Los requisitos: que tenga mayor de 50 años, que tenga compromiso de ambos hombros y alteración de PCR o VHS. Ocupamos mucho más la VHS. Una rigidez matinal de más de 45 minutos, dolor de caderas con disminución del rango, ausencia de factor reumatoideo o anti-CCP, ausencia de otros compromisos articulares, porque esto suele ser hombro y cadera la mayoría de las veces y solamente eso. Y acá están los criterios imaginológicos que son por la eco principalmente. Por lo tanto, hay puntuaciones con ultrasonido y otras sin ultrasonido. Sinceramente, no necesitamos el ultrasonido, o sea, solo ante dudas diagnósticas. Podemos hacer el diagnóstico clínico y con un simple hemograma y VHS. Esa es la gracia de esta enfermedad. Y por eso quiero que la conozcan bien como médicos no reumatólogos, porque los pacientes que llegan con polimialgia reumática han pasado por
centenares de médicos antes de llegar al reumatólogo y no han podido llegar al diagnóstico específico. El tratamiento se utiliza prednisona a dosis de 15-20 miligramos al día, no más que eso. La respuesta es claramente dramática, o sea, el paciente a los 2-3 días ya le cambia la vida. Y esa respuesta dramática se transforma en un arma de doble filo, porque uno le advierte al paciente, le dice, mire, con esto puede una respuesta enormemente beneficiosa, pero ojo, no significa que se haya sanado, así que tiene que seguir con el tratamiento. La mayoría de los pacientes hacen caso, pero hay algunos que dicen, es que me sentí tan bien que lo suspendí. Suspendí los corticoides porque estaba impecable. Entonces dije, no los necesito, me sané. Y lo suspenden y se van al diablo de nuevo. ¿Ya? Y esto retrocede como al inicio. Y los pacientes calladitos después dicen, no, sabe que lo suspendí, pero calladito me di cuenta del error y lo retomé. Así que hay que advertirle al paciente que no suspenda el tratamiento. Siempre asociar calcio con vitamina D, ¿ya? 1000 de calcio al día, 800 de vitamina D, se separa la dosis, ustedes saben, para mejorar la absorción, 500 con 400 cada 12. Y disminución progresiva de la prednisona luego de un mes de tratamiento. El tratamiento es en general entre 1 y 2 años. Hay que ir bajando lentamente la prednisona y hacerse la idea que el paciente va a estar entre 1 y 2 años con este tratamiento. El resumen de la polimialgia reumática, un paciente mayor de 50 años, pero sabemos que peri 70, ¿ya? Principalmente mujeres, con una clínica de dolor y rigidez matinal proximal de cinturas, con cambio dramático y brusco en la vida del paciente, y esa es la clave para hacer la diferencia, para sospecharlo, que se asocia a compromiso del estado general y a veces a síntomas P, con un laboratorio con una VHS alta, incluso valores mayores de 100, son de las VHS más altas que uno ve en reumatología, junto con las vasculitis. Y la gran pregunta, ¿por qué esto no es una miopatía? Que sabemos que la miopatía es compromiso también proximal y de cintura, cintura pélvica, cintura escapular, porque principalmente esto es dolor y rigidez. En las miopatías es más debilidad que dolor. Entonces, ¿por qué este paciente que estamos viendo que tiene polimialgia reumática, por qué no es una miopatía? ¿Cómo hacemos la diferencia? Porque el paciente con polimialgia reumática tiene la fuerza muscular conservada, predomina el dolor y no la debilidad. ¿Ya? Y por eso lo recalco acá. El paciente con polimialgia reumática le va a doler al movimiento. El paciente con una polimiositis, una dermatomiositis, uno le mueve el brazo y no le duele generalmente. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Ese es el primer caso. Segundo caso, caso clínico 2, un adulto mayor con edema de extremidades y dolor articular. Este caso sí que es más difícil aún que el otro. Es un varón de 76 años con antecedentes de hipertensión, usuario de enalapril, tiazidas y carvedilol, con un cuadro clínico. Él refiere claramente que 2 semanas posterior a una cirugía de rodilla izquierda presenta un cuadro de dolor y aumento de volumen de manos y pies, con edema de extremidades inferiores que le impide acordonarse los zapatos. Para mí fue impactante este caso porque entró a la consulta, me acuerdo, este paciente con su señora, con zapatillas, pero sin cordones, porque no podía abrochárselos del edema que tenía, un edema claramente con fobia, ¿ya? Era tan impresionante que apenas le entraba el pie en el zapato. O sea, como la peor insuficiencia cardíaca o el peor nefrótico que habrán visto de ese mismo estilo. Debido a que su motivo de consulta principal era el edema con signo de la fobia evidente, fue evaluado por medicina interna con un enfoque ad hoc. O sea, obviamente, si hay edema, se va a hacer el enfoque como enfrentamos los edemas, como todo internista. Un enfoque cardiológico. En ese sentido, no había historia de insuficiencia cardíaca, no hay historia de disnea, ortopnea, ni alteraciones al examen físico. Por lo tanto, no amerita mayor estudio desde el punto de vista cardiológico, no vamos a pedir un ecocardio por si acaso, o sea, la clínica manda. El enfoque nefrológico que se le dio a esta paciente, obviamente partiendo por la historia, no había historia antecedentes de nefropatía, tampoco había historia de orinas espumosas y tampoco había compromiso facial, lo típico para pensar en un nefrótico. No había nada de eso. Y acá es más fácil hacer el estudio, un simple examen de orina, ¿ya? Y el examen de orina, cero proteinuria. ¿Ya? Un examen de orina normal, función renal normal. También se le dio un enfoque gastro, ¿ya? Un enfoque gastroenterológico. No hay historia de consumo de alcohol y tampoco hay ascitis al examen. Entonces, ¿cómo va a ser
un daño hepático crónico, con un edema extremidad inferior así de severo y sin ascitis. Entonces, eco abdominal igual le pidieron, colelitiasis y nada más. Y por último, un enfoque vascular. Este paciente, imagínense por la cantidad de médicos que pasó, ¿ya? Antes de llegar a reumatología. Un enfoque biocirujano vascular que le pidió un ecodoppler venoso de extremidades inferiores, que en el fondo tenía sentido, ¿ya? Para el edema de extremidades inferiores, aunque sabemos, o sea, yo nunca en la vida he visto enfermedad varicial o insuficiencia venosa con un edema de esa magnitud. Pero bueno, había que hacer el estudio. Ecodoppler venoso de extremidades inferiores, varices leves, sin insuficiencia venosa relevante. Tenía 4 enfoques para edema de extremidades inferiores y 0 resultado. O sea, no había, era un callejón sin salida. Ahora, dice, doctor, la furosemida que me dio no me hace efecto, porque le habían dado furosemida a este paciente después para tratar de ver si el edema mejoraba con eso. La furosemida que me dio no me hace efecto. A ver, no tengo la causa de su edema, pero me dijo que también le dolía. Sí, las manos, los pies y las rodillas me duelen. Bien, dice el internista, entonces vaya al reumatólogo, nos salvamos, porque en el fondo paciente complejo, paciente que parece un callejón sin salida, uno dice, ¿quién podrá ayudarme? Entonces, hay dolor, maravilloso, vaya al reumatólogo, uf, y respira tranquilo. Ok, porque el antiinflamatorio que me dio tampoco me hizo efecto, listo. Y así lo recibí en la consulta al tercer mes de evolución, llevaba 3 meses de estudio, ya, por este tema. Y llegó a reumatología más que nada por el dolor asociado a esto. El paciente al interrogatorio dirigido había bajado 6 kilos en dicho periodo, sin fiebre ni otros síntomas. El interrogatorio reumatológico típico que hacemos de ojo seco, boca seca, Raynaud, fotosensibilidad, exantema, todo lo que ustedes conocen, es completamente negativo, no había más que dolor articular y edema. Y el examen físico había un engrosamiento de las manos y había dolor a la palpación difusa de las mismas. Edema 3 cruces desde la rodilla distal con signo de fobia. Y le encontré en ese momento sinovitis de la rodilla derecha, una sinovitis leve, o sea, un leve aumento de temperatura en la rodilla derecha. Entonces dije, esto está, hay sinovitis. Por lo tanto, si hay sinovitis, hay un compromiso articular inflamatorio, tengo que darle otro enfoque, no ya partiendo solamente del edema, sino juntando el edema con esta sinovitis. El resto sin alteraciones relevantes. Esta es una foto de las manos del paciente, si se fijan son unas manos como más gruesas, ¿ya? No había edema franco ahí ni nada de eso, pero había un engrosamiento importante. Y estas son fotos que me mandó el paciente después, por lo tanto, disculpen la calidad de la foto, pero, y si ustedes se fijan, el paciente prácticamente no tiene tobillo del edema. Y miren, él se presionó ahí y quedó marcado el dedo, o sea, es un signo de la fobia claramente, y este paciente prefería andar descalzo en su casa porque no le cabía ningún zapato por ese edema tan importante. Exámenes. Le solicité exámenes básicos. Hemograma, una hemoglobina de 12.5, recuento de blanco de 10.400 y una VHS de 51. ¿Ya? 51 la VHS. El resto de exámenes generales sin alteraciones. Pregunta, está raro el caso. ¿Ya? Pregunta entonces, considerando los hallazgos al examen físico, ¿qué examen solicitaría? Imágenes de manos para caracterizarlo mejor, un cintigrama óseo, un PET-CT o una biopsia de piel. ¿Qué pedirían en este caso que está complejo? Veamos los resultados entonces. Imágenes de mano, punteando imágenes de mano, cintigrama óseo, PET-CT, biopsia de piel. Ya. Ahora se empezó a disgregar un poco la tendencia y eso significa que están más perdidos, pero no los culpo porque realmente es un caso raro. Entonces,
efectivamente, entonces, imágenes de mano. Una breve palabra sobre el cintigrama óseo. En reumatología, el cintigrama óseo prácticamente no lo usamos. Tienen que ser situaciones muy puntuales. En reumatología es uno de los exámenes menos útiles que puede existir, a no ser que haya una sospecha de algo infeccioso o de algo incluso neoplásico con metástasis ósea. En ese escenario, bien, ¿ya? Pero el cintigrama óseo, y a los traumatólogos les encanta pedirlo ante pacientes con poliartralgias. El cintigrama óseo en un contexto de poliartralgias sin diagnóstico claro es sumamente inútil. ¿Ya? Hoy día mismo recibí una paciente en la consulta con un cintigrama óseo pedido por traumatología por poliartralgias. ¿Y qué concluyen todos los cintigramas óseos que uno ve en reumatología? Concluyen alteraciones articulares de tipo inflamatoria y o degenerativa, correlacionar con clínica. O sea, inflamatoria y o degenerativa, o sea, todo, todo, y se hace completamente inútil y un gasto para el paciente. Nunca pidan un cintigrama óseo en un contexto de poliartralgias o poliartritis en estudio. No sirve ahí, ¿ya? Sirve en otros escenarios. Imágenes de mano. Como este caso lo publiqué, por eso tengo las fotos de la publicación. Estamos claros que si lo publiqué no es algo común, ¿ya? Así que es complejo. Resonancia de manos le pedí a este paciente porque ese engrosamiento que tenía en las manos me llamó mucho la atención y no me dejaba claro efectivamente qué estaba pasando a nivel de las manos. Era simplemente engrosamiento y dolor. ¿Y qué encontramos ahí? Podemos ver que hay tenosinovitis extensora, tenosinovitis flexora y también acá en esta zona podemos ver sinovitis radiocarpiana, ¿ya? O sea, hay sinovitis a nivel de la muñeca, que no era pesquisable al examen físico porque es bien, es leve en el fondo, y también vemos ahí, ¿ya? Edema subcutáneo. O sea, había edema también a nivel de las manos, pero no para generar fobia, digamos, no era una cosa tan impresionante. Y acá, en este otro corte, podemos ver, en esta otra secuencia, podemos ver engrosamiento sinovial ahí con derrame articular, o sea, esa sinovitis de muñeca. Entonces, ahí me quedó mucho más claro que lo que estaba pasando en las manos. Entonces, tenemos, y así en reumatología uno se va ordenando, ¿qué tenemos finalmente en el listado de manifestaciones? Tenemos una oligoartritis. Hay que ponerle nombre a estas cosas. Sindromático primero. Oligoartritis de muñecas y de rodilla derecha. Ambas muñecas tenían sinovitis en la resonancia, que no era pesquisable al examen físico, y la rodilla derecha sí fue pesquisable al examen físico. Tenemos 3 articulaciones inflamadas, por lo tanto a esto le llamamos, como ustedes saben, una oligoartritis. Tenemos edema de manos y pies, y tenemos una VHS de 51. Ese es nuestro cuadro clínico. Oligoartritis, edema de manos y pies, especialmente de pies, ¿ya? Y VHS de 51. Por lo tanto, en este escenario, ¿qué exámenes solicitaría a continuación? Solicitaría un ANCA, ¿ya? Anticitoplasma neutrófilo, solicitaría ANA, ENA, factor reumatoideo y anti-CCP, solicitaría marcadores tumorales o solicitaría una artrocentesis. Voten. Veamos. ANA, ENA, factor y anti-CCP. Tenemos una oligoartritis EDM-VHS 51, entonces tiene lógica pedir serología reumatológica con este enfoque. Y eso fue finalmente lo que le solicité al paciente. En los exámenes destacaba un ANA negativo, ENA negativo, factor negativo, CCP negativo. Desastre, o sea, quedamos en la misma. Qué triste. Por lo tanto, ¿cuál es el diagnóstico más probable con esto? ¿Ya? Una artritis seronegativa, una vasculitis, un síndrome paraneoplásico o una cosa rara que se llama RC3PE. ¿Qué será esta cosa?
Vamos a ver cómo se distribuyen las respuestas. Me da curiosidad, a ver. Miren, 32, 36, 29, 4. Insisto, ustedes saben, mientras más difusa sea la votación, más perdidos están, pero la gracia es justamente que en este escenario aprendan a reconocer esto. Y era un RC3PE. Se inicia prednisona 10 miligramos al día con calcio y vitamina D y en el control al mes muestra desaparición completa del edema. Un paciente que no se podía poner los zapatos con 10 miligramos de prednisona a los 3 días el paciente me contaba que ya no tenía edema. A los 3 días ya se podía poner zapatos, ¿ya? Desaparición del edema, desaparición de la sinovitis de rodilla derecha y desaparición del dolor de manos y la DHS bajó de 51 a 31. Hablemos de RC3PE, porque lo más probable es que sea la primera vez que lo escuchan porque es una situación muy, muy rara. Pero con un caso tan dramático como el que les mostré, un paciente 3 meses dando vuelta, tratando de encontrar diagnóstico, es algo que quizás no lo vean nunca en la vida, pero si llegan a toparse con un paciente con edema y dolor articular, donde se ha descartado todo el enfoque internístico habitual, tienen que pensar en esta situación. Esto significa, esto significa RC3P, es una sigla, ¿ya? Significa sinovitis simétrica seronegativa remitente con edema con fobia. ¿Ya? O sea, edema con signo de la fobia y sinovitis simétrica seronegativa remitente. La primera vez que se describió esta enfermedad fue el año 85. Se presenta en varones, más que mujeres, 12:1. Yo tengo 3 pacientes, solo 3 pacientes con RCRP, de polimialgia reumática de un montón, pero de RC3P solo en 10 años de reumatólogo, solo tengo 3 pacientes, ¿ya? Una mujer y 2 hombres. Son pacientes adultos mayores. La etiología es desconocida, pero se ha descrito un aumento del factor de crecimiento endotelial vascular y de la metaloproteinasa de matriz 3. Estas tienen acciones vasodilatadoras y de aumento de permeabilidad, por eso tanto edema, con un mecanismo nada que ver con el mecanismo que se genera en la insuficiencia cardíaca o en el nefrótico o en el daño hepático crónico y menos en la insuficiencia venosa. Así que es otro el mecanismo, por eso es tan especial, por eso no responde a furosemida, por eso no responde a nada que no sea fármacos que logren controlar el fenómeno inflamatorio, en este caso los corticoides. El RC3PE puede ser primario o secundario, y cuando es secundario puede ser paraneoplásico, ¿ya? Puede ser secundario a neoplasia, puede ser secundario a otras enfermedades reumatológicas como Sjögren o lupus. Y en ese sentido, por eso valía la pena hacer un estudio también reumatológico. A todo esto, paréntesis, ¿cómo se pronuncia Sjögren? Se pronuncia Sjögren, ¿ya? Sjögren. Pero nadie lo pronuncia así que pronúncienlo como quieran, pero para que sepan que la pronunciación sueca original es Sjögren. Y es considerado un síndrome paraneoplásico reumatológico, ¿ya? Por lo tanto, las pocas veces que vemos un paciente con RC3PE, tenemos que buscar la neoplasia detrás. De los 3 pacientes que tengo con RC3PE, 2 de ellos no tenían nada neoplásico detrás, pero la mujer sí tenía y era un cáncer de mama, ¿ya? Así que hay que buscar síndrome paraneoplásico en este escenario. El cuadro clínico, entonces, una poli u oligoartritis simétrica de inicio agudo. Miren, les pongo la descripción más frecuente que aparece en la literatura, poliartritis simétrica de inicio agudo. Y claramente, y el caso que les mostré es una oligoartritis y era asimétrica porque tenía una rodilla así y otra no. Qué lástima, pero la reumatología nunca ha sido de libro. Así que eso es importante que lo sepan. Y cuando hay compromiso, entonces, articular, podemos ver compromiso, como vemos acá, de muñecas, de manos, o sea, muy parecido a un perfil de AR, de artritis reumatoidea, rodillas, tobillos, incluso metatarsofalángicas. Insisto, uno ve un paciente con este nivel de compromiso, con esta distribución, y uno dice, esto es una R del adulto mayor, si es que se da en este escenario.
Pero ojo, la clave acá y lo distinto es el edema. Entonces, una poli u oligoartritis simétrica de inicio agudo con edema de manos y pies asociado a tenosinovitis también. Con una elevación moderada de VHS no suelen ser tan altas como en la polimialgia reumática, donde podría ser valores mayores de 100, sino una elevación más moderada como la que vimos, que era 50, 51 en este paciente. El laboratorio reumatológico suele ser negativo, o sea, todos los parámetros que vimos ahí, ANA, ENA, factor y CCP suelen ser negativos. Y en las imágenes destaca la presencia de tenosinovitis flexora y extensora de manos y pies, más todo el edema que puede verse, el edema subcutáneo al respecto, y además la sinovitis propiamente tal, pero tiene mucho fenómeno de tenosinovitis también, tanto flexoras como extensoras de manos y pies. Los criterios diagnósticos del RS3PE son edad mayor o igual a 65 años al momento de la manifestación, por lo tanto estamos hablando de una patología exclusiva del adulto mayor, un factor reumatoideo negativo, podríamos ampliarlo un poco más y decir serología reumatológica negativa, una sinovitis simétrica que afecta muñecas, metacarpofalanges, interfalangias proximales y vainas de los extensores de las manos. En este paciente tenía sinovitis de muñeca, no comprometía metacarpofalángica ni interfalangias proximales. Y no es que no haya sido una afección subclínica, porque la resonancia fue clave ahí y mostró que era solo afección de muñecas. Por eso la resonancia para mí era tan útil ahí, para ver si encontraba algo que no estaba viendo, no estaba palpando. Edema con fobia, rigidez matinal, una rápida respuesta al tratamiento corticoidal y exclusión de otras enfermedades que termina siendo, ustedes saben, la sacada de pillo típica de todo criterio de clasificación o diagnóstico, excluya todo lo demás para estar seguro que es esto, pero se entiende por qué hay que hacerlo. El tratamiento del RC3P es prednisona también a dosis de 10-20 miligramos al día, y les pongo lo mismo que para la polimialgia reumática. La respuesta es dramática, ¿ya? Lo cual significa un arma de doble filo porque el paciente puede llegar a suspender el tratamiento pensando que ya se sanó. Y ¿quién hubiera pensado, ya en nuestra formación como internista o como médicos generales, quién hubiera pensado que iba a haber una causa de edema con fobia severo de extremidades inferiores que se iba a pasar con prednisona? Si así de raro es esta enfermedad, por eso quería comentárselas, porque quizás en algún momento de su vida pueden toparse con un caso así, y si no han conocido esta enfermedad, nunca la van a sospechar. Obviamente, la prednisona asociada a calcio con vitamina D, así como lo dijimos para la polimialgia reumática también, disminución progresiva después de un mes de tratamiento, el mismo escenario que conversamos para la polimialgia reumática, y el tratamiento es entre 3 y 18 meses, o sea, bastante parecido, la verdad nadie va a tener 3 meses, sabemos que un poco más que eso. Tiene un perfil muy similar en cuanto a tratamiento con la polimialgia reumática, ¿ya? Así que el resumen de la polimialgia reumática y el RC3P es que son dos patologías del adulto mayor que deben estar en el radar del médico no reumatólogo para una rápida derivación, ya que pueden afectar severamente la vida del paciente, y además tienen un tratamiento que es sencillo, que podría, según el caso, ser iniciado por medicina general. Ahora, podrían iniciarlo, pero vamos a necesitar alguna objetivación al respecto, ¿ya? Si ustedes van a derivar a reumatología, pero van a empezar el tratamiento, necesitamos algo objetivo, porque cuando recibimos al paciente es pura historia y no estamos objetivando nada, ¿ya? ¿Y qué VHS tenía al inicio? No, nunca me pidieron exámenes ni nada de eso, empezaron tratamiento. Entonces, si van a empezar el tratamiento ustedes, VHS y hemograma en mano, y para el tema de la polimialgia reumática, ojalá ecografía si es que se puede, ¿ya? Para el RC3P, por lo menos algunas fotos que objetiven el edema, ¿ya? Eso es importante. Eh, Ese es el resumen, son los dos casos que quería comentar y las dos patologías, que si bien la polimialgia reumática es mucho más frecuente que el RC3PE, ambas son infrecuentes, pero que pueden ser de gran compromiso a la vida del paciente. Y para terminar, para despedirme, simplemente contarle como dato anexo, ¿ya? Comentarles de la novela gráfica Inmuno, que publiqué con 3 artistas chilenos en octubre del 2021, una novela gráfica, un cómic que habla del sistema inmune de una manera más cercana, más didáctica, ¿ya?
con mucho detallito del punto de vista científico, por lo tanto tiene una base científica bien estricta, y que, como les decía, en octubre del 2021 salió a la venta, tuvimos harto cobertura en medios, y el año 2022 ganamos una mención honrosa a Mejor Novela Gráfica en los International Latino Book Awards. Luego estuvimos nominados a 4 premios FIC del Festival Internacional del Cómic de Santiago, Mejor Cómic, Mejor Guión, Mejor Dibujo y Mejor Portada, y ganamos los 4, así que quedamos re felices con eso. Luego estábamos nominados a varios premios Pepo y ganamos a Mejor Rotulado, que es un premio técnico, digamos, o sea, los globitos, las palabras, las letras, eso es el mejor rotulado. Es cuando en los Oscar premian Mejor Edición de Sonido y nadie entiende qué significa eso. Esto es como el mismo estilo, premios Pepo. Y ganamos el premio a Mejor Novela Gráfica, los premios Forestal 2022. O sea, Inmuno ganó 7 premios, finalmente el año 2022 fue el cómic chileno más premiado de ese año. Y en ese mismo escenario es que quise hacer unas cápsulas educativas de Inmuno, usando temas del sistema inmune, explicado a través del cómic Inmuno, y son cápsulas, 20 cápsulas que subí a mi Instagram, ahí está, si me quieren seguir en Instagram, y lo pueden, obviamente son de acceso gratuito, y las pueden compartir con quien quieran, a quien le interese el sistema inmune. Están en Instagram, también en Facebook y en LinkedIn, y ahí pueden ver distintas cosas, aquí la célula madre multipotencial, la relación del colon con el sistema inmune, cómo se genera la fiebre y para qué sirve, explicado de una manera sencilla para que cualquier persona pueda entenderlo. Eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias. Muy bien, doctor, muchas gracias. Muy polifacético con su novela gráfica. Es un tema la novela gráfica, tema en desarrollo profundo. Muchísimas gracias, preciosos los casos en realidad. Así que invitamos al público a empezar a hacer sus preguntas. Tenemos una y la otra era una afirmación más bien, era alguien que conocía el síndrome bien. Eh, entonces, antes de que empiece, mientras juntan un poquillo de preguntas, la primera paciente, justamente pensando en el ejercicio diagnóstico, porque el segundo paciente, sí, claro, tiene una patología rarísima, pero tiene una semiología muy rara también, porque las manos de ese enfermo son muy diferentes a todo lo que uno ve. Pero Exacto. en una paciente como la primera, ¿cuáles serían tus diagnósticos diferenciales principales? Porque la polimialgia tiene alguna frecuencia mayor que la otra enfermedad, pero tampoco es tremendamente frecuente. Como para orientar un poco, ahí tenéis puntos de alarma, que son la VHS, etcétera, pero ¿qué otros diagnósticos abrirías tú en alguien que tiene, este era un cuadro como abrupto? Ese me Claro, confundieron los nombres. en el fondo un cuadro de 2 meses de evolución. Ahora, el gran problema que tiene eso es que cuando objetivamos las alteraciones que hay a nivel de hombro y cadera, son alteraciones que pueden existir en muchos pacientes y uno ve la alteración y dice, perfecto, es esto, estamos claros, pero hay algo que no calza. Entonces, como les decía, la clave ahí es ver cuánto afectó la vida del paciente el tema, qué tan dramático fue, lo que significa, estos pacientes nunca llegan solos, siempre llegan acompañados, llegan con la nieta, el hijo, la hija, porque dice, ¿sabe qué? Mi abuelo, mi papá, no era así. Esa situación es lo más llamativo y eso debe tomarla, prender las señales de alarma, porque nadie le pide un hemograma con VHS a una paciente con un manguito rotador bilateral y con bursitis trocanteria, ¿ya? Entonces, claro, uno dice, es fácil llegar al diagnóstico porque la VHS es altísima y eso no es esperable, pero no le pedimos normalmente a este tipo de pacientes, ¿ya? Entonces, un paciente con este tipo de dolor con VHS alta, obviamente con el cuadro clínico que comentamos, el primer diagnóstico tiene que ser una polimialgia reumática. Sin embargo, como decía en la presentación, vemos muchas veces que la artritis reumatoidea del adulto mayor se presenta de una manera bien polimiálgica. Entonces puede ser la gran confusión, ¿ya? Una artritis del adulto mayor, una R, ¿ya? Y es por eso que a estos pacientes igual le pedimos factor reumatoideo y anti-CCP, más aún cuando hay un porcentaje de estos pacientes que también puede tener compromiso periférico, ¿ya? De articulaciones más periféricas. Entonces, cubrimos el diagnóstico diferencial con serología reumatológica, pero el diagnóstico podemos hacerlo perfectamente desde el punto de vista clínico y con un simple hemograma y VHS.
Ok, súper, doc. En este mismo paciente, te preguntaba, la primera pregunta que te hicieron era, ¿cuándo realiza el estudio para buscar una polimialgia secundaria? Ya, la polimialgia reumática, a ver, a diferencia del RC3PE, que tenemos obligatoriamente que buscar buscarlo, interpretarlo como un posible síndrome paraneoplásico, por un lado. O por otro lado, que el principal síndrome paraneoplásico son las dermatopolimiositis en reumatología. O sea, el síndrome paraneoplásico número uno en reumatología son las dermatopolimiositis, y es por eso que a esos pacientes siempre le estamos buscando la neoplasia detrás. Ahora, gracias al panel de miocitis, sabemos a qué paciente buscarlo más que en otros, ¿ya? Así que el tema paraneoplásico ahí es muy importante en ese tipo de patología, pero polimialgia reumática, paraneoplásica, eso sí que es raro, ¿ya? Es mucho menos frecuente. Entonces, no estamos en estos pacientes con polimialgia reumática de rutina buscando el fenómeno paraneoplásico, ¿ya? Así que principalmente hacemos, como decía, el diagnóstico diferencial con una R del adulto mayor principalmente. Pero polimialgias secundarias, la polimialgia reumática no se clasifica generalmente como primaria o secundaria, ¿ya? La mayoría de las veces, así como el RC3P, que sí tiene esa clasificación muy clara al respecto, ¿ya? Se asume que generalmente es primaria, y cuando, entre comillas, pudiera ser secundaria, es que tiene características de polimialgia reumática, pero terminó siendo una R, por ejemplo, ¿ya? Así que no usamos tanto la definición de primaria o secundaria para polimialgia reumática como sí lo usamos para otras enfermedades reumatológicas. Vasculitis y eso. Doc, y ahí Claro. aprovechando antes de seguir para abajo, la R del adulto mayor tampoco es de una enfermedad, o sea, es distinta, no Sí, es igual que la la otra. R, ¿Cuáles serían tus tips para que no? Porque uno igual cuando le presentan a un enfermo le dice tiene una R y uno viene a un enfermo de 70, 80 años, como que arruga un poco la nariz. ¿Qué dirías tú que sería lo positivo para que uno pudiera pensar en un adulto mayor en una R? sí, en el fondo sabemos que la artritis reumatoidea principalmente se da en mujeres, 2.5 es a 1, por lo tanto no es una rareza en hombres tampoco, eh, entre 30 y 50 años. O sea, una mujer entre 30 y 50 años fumadora con poliartritis de pequeña y grande articulaciones, crónica, AR primer lugar, lejos, ¿ya? En el adulto mayor claramente es mucho menos frecuente de ver, y la R del adulto mayor tiene algunas características que son bien llamativas. Son pacientes con mucho compromiso sistémico, ya pacientes con compromiso del estado general intenso y con VHS sumamente elevadas. Por eso, más aún y más difícil es hacer la diferencia, porque la confusión me toca ver pacientes con AR del adulto mayor, AR de inicio tardío también le llamamos, con VHS de 100 fácilmente, cosa que habitualmente no vemos en las AR común y corriente. Son pacientes que tienen más riesgo de enfermedad pulmonar difusa también. Por lo tanto, en un adulto mayor con enfermedad pulmonar difusa y que queremos buscar temas reumatológicos, también vamos a buscar la artritis reumatoidea, ¿ya? Y tienden a tener algunas alteraciones hematológicas también. O sea, esas son como las tres grandes características de la R del adulto mayor. Mucho fenómeno sistémico, mucha VHS alta, más el compromiso articular que ya saben. Súper, muchas gracias. Salvador Madrid conocía el RC3, debo decir, porque Maravilloso, rápidamente lo puso cuando usted venía hablando, doctor, él ya lo tenía puesto. Carlos León te maravilloso. felicita. Carlos León, ¿será el mismo Carlos León o será otro Carlos León? No sabemos. ¿No? ¿No? ¿No, no lo conocen? No. A ver, ¿cómo pregunta acá la doctora? ¿La VHS en el adulto mayor tiene algún ajuste? Un ajuste como decir cuál es el valor o cuál no es el valor o qué sé yo. Ya, claro, hay varias, clásicamente en medicina hay algunas fórmulas que permiten ajustar la VHS por edad, ¿ya? Sinceramente, no usamos eso en reumatología, ¿ya? O sea, podemos tener adultos mayores, si un adulto mayor tiene una VHS de 40, da lo mismo si tiene 120 años, o sea, no vamos a Ujú. aceptar esa VHS 40 solo por la edad. Y en la práctica, cuando uno ve este tipo de pacientes, uno puede ver una paciente de 90 años con VHS de 2. O sea, la verdad, en la práctica no usamos el ajuste de VHS por edad. Así como decía, encontramos una paciente adulto mayor con una VHS de 5 y encontramos mujeres de 30 con VHS de 30. Entonces, la verdad puede ser engañador eso, no hay que subestimar las VHS. Por lo tanto, si está elevada, no vamos a decir en la práctica debe ser la edad. No, hay que tratar de evitar eso, por mucho que hayan fórmulas para hacer la distinción.
Ok. En el RS3PE, bueno, ya dijiste tú que era para neoplásico, pero acá te preguntan cuál es el screening que enfrentarías en ese enfermo. Cómo lo enfrentas? O sea, porque muchos para neoplásicos uno tiene algunos screening predefinidos según los tumores que más se asocian, ¿cierto? Sí, Eh, sí. ¿Cuál No, es este? acá el RC3P tan poca información al respecto que tampoco hay grandes Ya, series de pacientes como para decir, ¿sabe qué? Acá hay que enfocarse en esto. Hacemos una evaluación, por lo tanto, general, ¿ya? Hacemos una evaluación general en relación a el interrogatorio que corresponde al paciente, el interrogatorio típico, ¿ya? Si es mujer, buscamos mama, obviamente. Si es varón, también pensamos en próstata. Tubo digestivo, eso sí está ampliamente descrito en el RC3PE, pero la verdad podría ser bien amplio, ¿ya? Así que la verdad no hay un enfoque tan específico como para neoplásico en el caso del RC3PE. Insisto, mucho de eso en base a que hay muy poco paciente en la literatura al respecto. claro. Es como el más anecdótico, claro, que de ella pueda hacer un screening, claro. La doctora Exacto. Lana Dicho San también te felicita y nos dice, en polimialgia, eh, ¿cómo ampliamos, en qué caso ampliamos el estudio para buscar la arteritis de la célula gigante? Pedimos imágenes, eco, angiotac, Mire, buscamos la lo asociación más externa. sencillo, sí, lo más sencillo en ese caso es simplemente la clínica. Por lo tanto, Ya, si hay arteritis de célula gigante, va a haber clínica. Y esa clínica, por eso se entiende uno que se llamara antes del 2012, porque en el consenso de Chapel Hill del 2012 se le cambiaron el nombre a las vasculitis, pero antes del 2012 se llamaba arteritis de la temporal porque la clínica era básicamente la temporal, y así es efectivamente, ¿ya? Solo que ahora sabemos que es más extenso que eso. Ahora, si hay arteritis de células gigantes, ojo, o sea, preguntemos simplemente por cefalea, preguntemos por alteraciones visuales, preguntemos por claudicación mandibular y hagamos examen físico de las temporales finalmente. O sea, no es que debamos hacer un screening enfocado siempre a buscarla si es que no hay clínica, ¿ya? Ahora, obviamente tenemos que hacer la pregunta, porque las dosis que usamos para polimialgia reumática, dijimos, van entre 15 y 20 miligramos, pero las dosis que usamos para arteritis celular gigante son más cercanas a 1 miligramo por kilo, ya más cercanas a los 60 miligramos de prednisona. Y al revés, cuando tenemos un paciente con arteritis celular gigante, la dosis que usamos es tan alta que vamos a cubrir igual la polimialgia reumática, así que tampoco es tan terrible al respecto. Por lo tanto, el seguimiento inicial es clínico, principalmente. ok, súper. La buena clínica que no nos abandona. La Isabela Claro. Nasa, mi querida Isabela Nasa, pregunta si habría que pedir CK en todas las polimialgias reumáticas. En el fondo, como no hay clínica de miopatía y la clínica de miopatía, como decían esos dos puntos, es más de debilidad, ¿ya? No la vamos a pedir de rutina. La pediríamos solo si tuviéramos claramente una duda razonable al respecto, porque es verdad, uno puede decirlo sumamente claro, la polimialgia reumática es dolor, rigidez. Y las miopatías, las miositis son debilidad, a veces con algo de dolor. Y así parece súper sencillo, pero sinceramente hay veces en que cuesta hacer la diferencia, ¿ya? Cuesta. Y cuando tenemos la duda, no nos cuesta nada si vamos a pedir exámenes generales, porque vamos a pedir glicemia, pruebas hepáticas, cosas básicas, más aún si le vamos a dar corticoide de paciente, no cuesta nada poner la CKI, pero la vamos a poner específicamente cuando tengamos duda diagnóstica. Si el caso clínico es absolutamente evidente, no tendríamos para qué. Ok. El desescalamiento de los corticoides. Y, y dice cuánto o cuál sería la dosis mínima en la polimialgia. ¿Cuándo? A ¿Cuándo? ver, en el fondo, si partimos con 15 o con 20, vamos a ir bajando. Al mes ya bajamos. Imaginémonos que partimos con 20. Al mes ya podemos bajar a 15, ¿ya? Al siguiente mes ya podemos bajar a 10. Y cuando empezamos a bajar de 10, hay que irse con cuidado, ¿ya? Porque ahí uno puede empezar a ver alguna recaída. De 10 solemos bajar a 7,5, ¿ya? 7,5 del punto de vista metabólico, 7,5 miligramos de prednisona, o sea, una y media pastilla de 5, del punto de vista metabólico es mucho más tranquilizador que valores mayores. Por eso podemos mantenerlo con más tiempo y ahí uno se va más lento, ¿ya? Y uno puede mantener, va viendo con calma cómo sigue el paciente, ¿ya? Porque esa baja de 20 a 15, la verdad, nunca es
no suele ser peligrosa, no suele activarse el paciente ahí, pero cuando vamos bajando de 10 ya hay que irse lento. Y en general uno va viendo al paciente, va viendo cómo responde, y esos 7,5 uno los podría mantener 2 meses o 3 meses, dependiendo del caso. Después llegamos a 5 miligramos, y ahí muy lento, de 5 miligramos podemos tener 3 meses fácil al paciente con 5 miligramos, después bajamos a 2,5, ¿ya? Y uno dice, oye, pero estamos dándole un olor a prednisona, o sea, una dosis mínima, y ojo, a veces uno pasa de 2,5 miligramos de prednisona a 2,5 cada 48 horas, o sea, día por medio, y empieza a notar que la VH se sube, o sea, ahí hay que irse muy lento, ¿ya? No hay una regla tan categórica al respecto. Cuando uno revisa literatura respecto no a polimegia reumática, sino a alguna vasculitis o dermatomiositis, literatura internacional habla de bájele 1 miligramo al mes de prednisona. ¿Cómo diablo vamos a hacer eso cuando las formulaciones son de 5 y de 20? O sea, no podemos, ¿ya? Entonces, tenemos que ir jugando con eso. Si bien vamos a hacer una baja mayor a 1 miligramo cada vez, lo mantenemos un poquito más en el tiempo. La verdad termina siendo una cuestión que uno va viendo con el tiempo, ¿ya? No hay una regla tan estricta al respecto. Ok. Respecto a las arteritis temporales, eh, te preguntan dónde, pero más bien, ¿cuál es el examen de imagen que tú recomiendas? Y si hay alguna recomendación especial, algunos centros, lugares, o en tu experiencia. Ya. A ver, si estamos sospechando arteritis de células gigantes, ¿ya? En un contexto donde la clínica acompaña, ¿ya? Lo ideal sería hacer la biopsia, ¿ya? La biopsia de la arteria temporal, ¿ya? Una biopsia que tiene sus contras porque a veces pueden haber zonas de la pared que justamente la zona que se sacó, que se extrajo, no tenga la alteración que estamos buscando, ¿ya? Entonces es complejo en ese sentido, pero si tenemos una clínica compatible, pidamos la biopsia. Ahora, siendo realistas, porque también en mi hospital tengo que ser realista y los cirujanos vasculares que hacen esas biopsias cuando tienen una interconsulta de una enfermedad arterial oclusiva o un aneurisma aórtico abdominal gigante versus una biopsia, o sea, ya sabemos por qué van a optar. Por lo tanto, muchas veces no hay caso, ¿ya? Y empezamos, tenemos que buscar otra manera de aproximarnos al asunto. Y claramente hay mucha información en la literatura reumatológica sobre la ecografía, ¿ya? Un ecodoppler de arterias, ¿cómo se llama? De arterias de la temporal, puede mostrar lo que se llama el signo del halo, un halo hipoecogénico alrededor de la arteria, y eso es altamente sugerente, ¿ya? Pero, pucha, igual vamos a querer la biopsia. Lo que me ha tocado hacer en algunos casos donde no he podido tener la biopsia y efectivamente tampoco una ecografía o la ecografía no ha sido categórica al respecto y me ha dejado en la misma, ¿ya? He tenido que llegar en muy pocos casos al PET-CT. Y el PET-CT a ver, el PET-CT sabemos que a nivel cerebral es un brillo gigante y no nos va a dejar ver mucho, pero justamente lo que encontraríamos en una arteritis de célula gigante, en un PET-CT, es la principal razón por la cual se le cambió el nombre a la arteritis de célula, a la arteritis de la temporal y pasó a llamarse arteritis de célula gigante. Los pacientes que le hacemos PET-CT con arteritis de célula gigante, aunque tengan clínica solo de la temporal, marca todo, brilla todo el arco aórtico. Hay aumento de captación de la glucosa marcada en todo el arco aórtico. Nos dice vasculitis de grandes vasos, es una arteritis de células gigantes, ¿ya? Ahora, como la arteritis de células gigantes, y nos salimos del tema porque no estamos hablando Eso de es otra bueno, enfermedad, pues, pero no Daniel, estamos importa. conversando. Sí, eso, ningún problema. La arteritis de células gigantes es una urgencia reumatológica. No podemos decir, veamos, derivemos y veamos qué dice reumatología o esperemos que el cirujano vascular haga la biopsia. Muchas veces tenemos que esperar, tenemos que empezar el tratamiento desde ya. Y son con corticoides de dosis alta, arteritis celular gigante. El paciente puede quedar ciego o puede incluso tener un accidente vascular en este escenario, entonces no nos podemos dar el lujo de esperar. La gran pregunta es, si empezamos corticoides a dosis alta en una arteritis celular gigante, ¿cuánto tiempo tenemos para hacer la biopsia y que sea útil todavía? Y eso se ha descrito entre 2 y 4 semanas. Por lo tanto, si uno dice, le voy a empezar corticoide, todavía tengo, con alta dosis de corticoide para arteritis celular gigante, entre 2 y 4 semanas para que la biopsia de la arteria temporal todavía sea de utilidad. Entonces, con esas cosas uno juega finalmente, porque no estamos en el mundo ideal, así que tenemos que evaluar otras opciones en ese sentido. Muy bien.
La doctora Rebeco te felicita por tu presentación y la doctora Cerda preguntaba un poco Hola, lo que tú Fernanda dices, o Rebe. sea, cómo, cómo encontramos la alteración temporal si el cerebro brilla, pero la buscas en otros lados, en el fondo. Esa es la respuesta que tú nos Exacto. diste, ¿cierto? Ok. Otra cosa, Daniel, respecto al segundo paciente, muy interesante, tú fuiste muy benévolo porque dijiste que estaba muy bien, que hiciera todos los diagnósticos posibles de síndrome de Matoso. Claro, eso es cierto, un paciente mayor con síndrome de Matoso, pero en ese enfermo yo creo que lo que es súper interesante es la semiología de las manos. Porque de verdad, Sí. los pies, yo te lo compro, todas las opciones pueden ser. Hay pacientes que tienen edemas muy crónicos y se ven medios empastados, aunque sean cardiológicos, nefrológicos o incluso vasculares. Pero las manos que tenía este enfermo, que tuvo este enfermo, son raras, muy extrañas. O sea, eso sí que a uno le debería llamar la atención y que no tiene nada que ver ni con la insuficiencia cardíaca, ni síndrome nefrótico, ni nada de eso, ¿cierto? ¿Alguna otra patología o alguna otra situación en que tú puedas ver manos como esa? Mire, el tema con las manos de este paciente, la dificultad con este paciente, cuando en su momento tuve que revisar frente a este paciente ese tema en la literatura internacional, lo que siempre encontré fueron manos pero con fobia, manos Sí. francamente dematosas. Y me llama la atención, o sea, con el N de 3 que tengo, la verdad es poco lo que puedo decir, pero ninguno de los tres pacientes que tengo ha tenido un edema de mano considerable. Y en Sí. este caso, el edema fue pesquisado, o sea, tenía un engrosamiento, pero ni siquiera había fobia. Había edema, la resonancia lo objetivó, pero no era como, no era un edema con fobia, como decía, y por lo tanto era más difícil hacer el diagnóstico diferencial. Uno decía, son manos gruesas, son manos raras, ¿ya? Y esas manos gruesas uno también las puede ver en los pacientes con artritis cuando están inflamados, ¿ya? Con artritis reumatoidea, por ejemplo, ¿ya? Ahora, si hubiese sido edema franco, ahí claramente uno dice, a ver, acá hay algo no calza, o sea, manos y pies con edema, con fobia, eso sí que es raro, pero en este caso no era un edema evidente, yo creo que por eso Sí, pasó desapercibido. Además que el paciente también tenía nódulos de Hebel, tenía artrosis, quizás eso también confundió, y yo al examen claro, físico no le encontré sinovitis clínica. La ya, sinovitis que solo fue en las muñecas en la fue leve y resonancia. solo se pesquisó en la resonancia. Entonces, era un caso extremadamente difícil en ese sentido y se Claro. entiende que haya dado vuelta tanto tiempo, porque era complejo. Sí, claro, en realidad es súper raro, porque la semiología de la mano es rara. Uno podría mirar esas manos en enfermedad autoinflamatoria, cosas, pero estaba ahí hablando de un señor mayor y con un cuadro de hematoso Sí, distal. sí, Era ya sí, más extraño todavía pensar por ese lado, ¿cierto? exacto. La doctora Sí. Cerda también te dice que en otras vasculitis como granulomatosis, polangitis eosinofílica, la captación del PET es en relación a zonas nasosinusales, te pregunta. Si hay Claro, o alguna sea, posibilidad que uno vea eso un poco más, yo creo que por ahí es que te pregunta, sí, ¿cierto? sinceramente el PET-CT es, no lo solemos usar para vasculitis de pequeño vaso. Ya no lo solemos usar en ese escenario y generalmente ahí las imágenes puntualmente ayudan y la clave de la vasculitis de pequeños vasos es el apellido en cuanto a serología, si hay ANCA positivo, especialmente para eso, y cuando tenemos duda es biopsia. La verdad, sinceramente, para vasculitis de pequeño vaso no solemos usar el PET-CT, lo solemos usar para vasculitis de grandes vasos especialmente, o sea, la arteritis celular gigante y el Takayasu, por otro lado, y en menor medida en las de mediano vaso como la poliarteritis nodosa, donde también los hallazgos son súper ambiguos también, así que tampoco es de gran utilidad. Y efectivamente, si pidiéramos en un paciente eh, vasculitis pequeño vaso, con una GPA o una EGPA, claro, podría brillar en esa zona, aunque, ojo, nunca el PET-CT va a ser una gran cosa cuando la alteración es a nivel de cráneo, digamos, de Ah, cabeza. ¿Ya? Y por lo tanto las alteraciones que podríamos ver en un PET-CT van a ser bastante ambiguas, por lo tanto lo que buscamos es, la gracia de la vasculitis de pequeño vaso es que se muestran de alguna manera. En el riñón se muestran con hematuria, proteinuria, disfunción renal. A nivel del pulmón hay imágenes. A nivel rinosinusal hay cosas objetivables, o sea, hay cosas biopsiables. En un Takayasu no vamos a estar biopsiando la aorta, digamos, es como mal visto, digámoslo así. En la arteritis de células gigantes tenemos la posibilidad de biopsiar también y tenemos otra manera de llegar al diagnóstico. Entonces no usamos generalmente PET-CT para vasculitis de pequeño vaso, porque claro. no vamos a Ella lo tener claridad planteaba como, completa.
como en algo adelantatorio, o sea, como para observar al enfermo asintomático como hallazgo, pero en realidad tienes otros elementos para buscar, Claro. como tú dices, en esos pacientes. Súper, muy bien, pues Daniela, hemos aprendido mucho. ¿Quieres darnos como un redondeo de lo que conversamos hoy día? Sí, en el fondo es muy fácil llegar a subestimar la clínica del adulto mayor, en especial en situaciones como las que vimos, en especial con dolores de caderas, de hombros, o con edema incluso como en el último caso. Tomémonos en serio al paciente adulto mayor. Si la clínica es evidentemente algo benigno, no va a requerir más estudio, vamos a hacer tratamiento habitual. Ahora, nos podemos equivocar con una clínica que parece anodina, pero que finalmente tiene algo reumatológico detrás de lo importante, de lo grande, digamos, sí, nos podemos equivocar y por eso la clave es, nadie está libre del error, por lo tanto la clave es decirle al paciente, yo creo que usted tiene esto, ¿ya? Vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer kinesiterapia, qué sé yo, vamos a hacer tal medicamento, ¿ya? Pero ojo, la clave es, si usted no anda bien con esto, vuelva, tengo que replantearme el tema, ¿ya? Pero si encontramos desde el inicio banderas rojas y cosas atípicas, desde el inicio hacemos el estudio. Así que en el fondo tener mucho cuidado con subestimar las manifestaciones clínicas de los pacientes con adultos mayores, de los pacientes adultos mayores, perdón. Súper, Daniel, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que hemos aprendido todos mucho, ha sido muy entretenida la tarde. Además, nuestro speaker es, no sé, no, pues usted no hace los dibujos, los otros señores hacen los dibujos, usted No, hace el sí, yo no soy el contenido. artista del grupo, ¿no? Ahora son su artista, pero supo elegir Sí, bien, artista gráfico. Buen contenido, muchos premios, muy bien, los felicitamos muchísimo y le agradecemos mucho a la Sochire, por supuesto, que nos propuso al doctor Erlich y al doctor Erlich que estuvo hoy día con nosotros y a todos ustedes que nos han acompañado en la tarde. Así que nos vemos el próximo mes. Que tengan buena noche. Muchas chao, que gracias, estés Daniel. bien.